Hemos estado estudiando acerca de la familia. Llevamos ya varios meses estudiando cómo Dios ha creado la familia. Y nuestro estudio bíblico ha venido ahora a hablarnos acerca de esa relación de padres con los hijos. Y cuando me refiero a esto, me refiero a que hay una relación entre padres e hijos. No podemos desconocer el hecho de que toda familia tiene esa relación. Es posible que en algunos hogares los padres y los hijos estén distanciados. Es posible. No solo posible, sino que es común. Lo cual implica que hay una relación, pero está deteriorada. Hay una relación, pero no está llevada en debida forma. Hay una relación, pero no es conveniente. Y nosotros a lo que vamos es a establecer la relación correcta, la relación bíblica entre padres e hijos. Y hemos estado estudiando estas semanas atrás acerca del rol de los padres y cómo particularmente en Efesios capítulo 6 y verso 4 se nos dice, como padres, ¿qué no debemos hacer? No exasperar a nuestros hijos, no criarlos, no provocarlos a ira. Y se nos ha dicho qué es lo que debemos hacer como padres, y es criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Ahora vamos a entrar a un capítulo que tiene que ver con el comportamiento, con la conducta que es exigida a los hijos. ¿Cuál es la manera bíblica de comportarse un hijo para con sus padres? Luego vamos a ver la relación hacia afuera, pero de momento ahora nos vamos a concentrar en esa relación padres e hijos. Y en este punto vamos otra vez a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Esta vez no vamos a estar en el verso 4, sino que vamos a ver los versos que le preceden. Es decir, lo que está antes de la amonestación, de la enseñanza, de la instrucción a los padres. Y es lo que corresponde a los hijos. Muy bien, llegamos ahí. Me gusta esperar a que todos lleguemos ahí, aunque el texto esté anotado, me gusta que todos hayamos buscado lo que dice Efesios capítulo 6 y versos del 1 al 3. Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Pongamos atención a esto. Todos somos aquí hijos, ¿no es cierto? Todos somos hijos. Entonces a todos nos corresponde atender este mandato. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida. Una correlación de este pasaje, un pasaje paralelo a este, es Colosenses capítulo 3 y verso 20, que dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Vamos a entender un principio importante aquí de la Sagrada Escritura, y es que la Sagrada Escritura va revelando la voluntad de Dios de manera progresiva. ¿Qué significa de manera progresiva? Significa que la Biblia va revelando cómo Dios determina las cosas y nos da pautas en una porción de la palabra y nos da otras pautas en otras porciones de la palabra para que nosotros podamos entender completo el concepto. La Biblia no contiene contradicciones. La Biblia no contiene ningún texto que se contradiga con otro texto. Si eso ocurre, únicamente es porque nos hace falta un correcto estudio de la Sagrada Escritura. Solo por eso. Así que cuando hay una contradicción que es aparente, o sea, cuando usted lee y aparentemente a su entendimiento un texto contradice otro texto, lo que Dios le está diciendo y mostrando con esa aparente contradicción es que usted necesita estudiar más la Sagrada Escritura, porque no hay contradicción. Ahora, es posible que un texto revele parte del tema y otro texto le agregue otra porción que no había sido tocada o propuesta inicialmente. Por eso vemos que al principio dice: obedeced a vuestros padres, le dice a los hijos, pero aquí le agrega un
en todo. ¿Ve? Entonces primero dice obedezca y después le reafirma, esa obediencia se aplica en todo. Es muy importante, es muy interesante ver los textos paralelos. Aquí dice, porque esto es justo, nos habla de que la obediencia de los hijos hacia los padres revela justicia, la justicia de Dios. Pero aquí dice, porque esto agrada a Dios. No solo que es la justicia, sino que es algo agradable delante de Dios. ¿Ve? A veces nos preguntamos cómo agradar a Dios. Aquí la Biblia nos dice una de las formas en que agradamos a Dios. A veces nosotros nos preguntamos cómo poner en práctica la justicia de Dios. Aquí el texto nos dice cómo nosotros llegamos a poner en práctica la justicia de Dios. Y quiero desglosar de la siguiente manera estos textos. Ahí muy bien. Efesios capítulo 6, versos del 1 al 3, contiene lo siguiente: los sujetos a quienes se dirige esa acción. Pablo viene describiendo cuál es el comportamiento de alguien que es guiado por el Espíritu Santo. Eso viene diciendo Pablo. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y comienza a explicar cómo una persona es llena del Espíritu Santo. ¿Qué evidencias hay para saber que alguien está lleno del Espíritu Santo? No implica que alguien que tenga el Espíritu Santo de Dios es el hecho de que tenga, por ejemplo, el famoso don o hablar en lenguas. Eso no es una señal, eso no es una demostración de que alguien está lleno del Espíritu Santo. La Biblia nos dice cómo comprobamos que alguien está lleno del Espíritu Santo. Hablando entre vosotros con himnos, cantos espirituales, sometiéndonos unos a otros, esposos tratando a la esposa como ya vimos, esposa tratando al esposo como ya vimos. Ahora viene el tema de los hijos. Hijos que están llenos del Espíritu Santo se comportan obedeciendo a sus padres. Eso es lo segundo. Primero nos dice a quienes, a los hijos se les da una orden: compórtense, y es una orden muy breve y es solo un mandamiento. Una sola acción es lo que tienen que realizar, un solo verbo, una sola acción es lo que vamos a ver, la forma en que esta acción debe de realizarse. Y voy a aclarar esto: la obediencia, para que sea cumplida como tal, tiene que ser en los términos que Dios determina. Lo mismo que la obediencia a los padres, para que sea cumplida correctamente, tiene que ser en la forma en que los padres dicen que se cumpla. Dios no da mandamientos para que usted los trate de cumplir de la forma que usted considere que es mejor. Dios no toma en consideración lo que a usted le parece que es mejor. Él determina, este mandamiento se tiene que cumplir, y se tiene que cumplir de esta manera, así, de esta forma, ¿ve? De tal manera que no hay atajos, no hay salidas alternas. Nos da la razón por qué debe de cumplirse esa acción que le pide a los hijos. Este texto nos dice cuál es la razón por la que los hijos tienen que obedecer a los padres. También nos dice cuál es el fundamento bíblico, dónde está en la Biblia. Y le aclaro, este texto que está ahí es un texto bíblico, por lo tanto tiene toda autoridad. Y ya con solo que esté ahí: hijos, obedeced a vuestros padres, porque esto es justo, ya con solo eso es suficiente fundamento bíblico. Solo eso. Sin embargo, Pablo le adiciona una fundamentación que viene del Antiguo Testamento para hacerle recordar a los presentes que lo que él está diciendo proviene de la autoridad de las Sagradas Escrituras. Es decir, para nosotros hoy, en el 2015, ese fundamento bíblico es doble. Lo dijo Pablo y además proviene del Antiguo Testamento. ¿Qué más?
tiene un provecho personal. Ahí dice que si nosotros obedecemos al Señor, que si nosotros cumplimos al Señor, nosotros hijos obedeciendo a los padres, como si no fuese ya suficiente saber que estoy haciendo la voluntad de Dios, además me trae un provecho personal, trae un beneficio adicional. ¿Me estoy dando a entender? Reitero, los mandamientos del Señor se cumplen porque son los mandamientos del Señor, porque Él es la autoridad y nosotros somos sus siervos, porque eso es lo que Él exige. Lo cumplimos porque en caso de que no lo hagamos es desobediencia, estamos en pecado. De tal manera que su premio, su recompensa al obedecer sencillamente es entender que estoy obedeciendo. Caer en la razón de que está haciendo lo que a Dios ordena que se haga. Pero además de eso, hay ciertos mandamientos en la palabra que si solamente el cumplirlos abona un galardón adicional, abona un beneficio adicional o beneficios adicionales. Esto pasa con la obediencia. La obediencia que Dios le exige a los hijos les abona un adicional, les trae un beneficio adicional más allá del solo hecho de ser obedientes al Señor, que ya es gran ganancia. Muy bien, y lo que dice Colosenses es prácticamente una copia un poco más resumida de lo que nosotros encontramos en Efesios. También le habla nos dice cuáles son los sujetos, hijos. En Colosenses usted encuentra que dice hijos, y encuentra la misma acción: sean obedientes. Y le dice también la razón por la cual tiene que hacerse, porque, dice Colosenses, esto agrada a Dios. Muy bien, vamos hoy a ver un panorama general de esto. Hoy solamente vamos a ver un panorama amplio de esto. Reitero, solo vamos a verlo de manera amplia y general. Los próximos días vamos a estar desglosando cada uno de estos puntos con mayor detenimiento. Pero uno de los grandes problemas que tiene la didáctica o que tiene la enseñanza, particularmente la Sagrada Escritura, pero toda enseñanza en general, es que si te metes mucho en los detalles, pierdes muchas veces la idea del panorama completo y general. Igual que cuando vemos un pasaje de la Biblia, no podemos salirnos del marco general de todo lo que es la palabra de Dios. Cuando ves un pasaje tienes que montarlo en el contexto en donde está escrito, en el capítulo, en lo que se está diciendo. Pero ese capítulo está montado dentro de un libro, ¿ve? Pero ese libro compone un grupo de 66 libros. Entonces, si ves un texto y no consideras todo el texto completo de los 66 libros, no consideras toda la temática de ese libro, no consideras todo lo que dice ese párrafo, entonces no estás haciendo una completa interpretación del texto bíblico. ¿Qué estoy haciendo yo hoy? Hoy voy a dar los parámetros generales para que cuando empecemos a detallar cada cosa, no perdamos de vista que vamos dentro de una ruta general. Muy bien, avancemos. Cuando vamos a hijos, lo primero, a los sujetos que se les habla. ¿A quiénes se les habla? Se les habla a hijos. Y curiosamente, en el griego original, la referencia de esta palabra, hijos, significa hijos. ¿Ve? Entonces no hay mucha pérdida en eso. Hijos. ¿Quiénes son hijos? No se refiere a una relación filial, sino se refiere a una posición que es muy diferente. Otra vez, no se refiere a una relación filial, no se refiere a descendencia, no se refiere a aquellos que fueron procreados solamente, aunque los incluye,
sino se refiere a la posición de hijos. Y quiero ser enfático en esto. ¿Quiénes son hijos? Este texto va dirigido a aquellos que están en una relación de sujeción a unos padres en una casa. Otra vez, este mandamiento va dirigido a quienes están en relación a sujeción a unos padres, a una autoridad en un hogar. No solamente son hijos, no solamente son los que fueron procreados en ese hogar. En ocasiones, en ese hogar hay nietos. Bueno, ya me adelanto un poco, pero en ocasiones hay nietos. Bueno, este mandamiento es para los nietos. ¿Ve? En ocasiones hay sobrinos que vienen a vivir a esa casa. Este mandamiento es para esos sobrinos. En ocasiones tenemos otras personas, quizás ajenas a la familia, pero que Dios ha permitido que estén viviendo dentro de esa familia, dentro de ese hogar. También están dentro de la posición de hijos. Es decir, este mandato es dirigido a todos los que están en una relación de sujeción a esos padres. La autoridad en el hogar, todos sabemos, es el Señor, ¿no es cierto? Someteos unos a otros en el temor del Señor. Primero es el Señor. Los segundos que están ahí, en ese nivel, bueno, el que sigue es el padre, el papá. Después sigue la mamá. Pero para efectos de los hijos, papá y mamá están en el mismo nivel de autoridad. Entonces, cuando habla a los hijos, habla a todos aquellos que están en esa posición de sujeción. No entendamos solo a los que fueron procreados. Entendamos a todos aquellos que están en esa casa, en ese hogar. ¿Estamos entendiendo? Amén. Sí. Qué bueno. Mire cómo lo dijo Josué en Josué 24:15. Él les dice al pueblo, parafraseando un poco: escojan ustedes a quién van a servir. Si a los dioses que estaban allá al otro lado del río, cuando estábamos en Egipto, o a los dioses de los cananeos en esta tierra donde ahora habitamos. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿A quién incluye yo y mi casa? A todos los que están bajo la autoridad de Josué. Todos. Agréguese hijos, agréguese nietos, agréguese sobrinos, agréguese esclavos. A todo el que llegaba a vivir a la casa de Josué se le tiene como los que se incluyen en yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces esta orden es para todos los que están en la casa, que no son el papá y la mamá. Esta orden va dirigida a ellos. Ellos son los hijos. ¿Ve? Entonces entendamos, es un tema de posición. En la visión de Dios, los hijos se contabilizan, entre los hijos se contabilizan los demás descendientes. ¿No es cierto? Eso nosotros lo encontramos en Mateo 1:17, eso lo encontramos en Lucas 3:23 al 38 y en muchos pasajes más. Muchos pasajes más. Recordemos lo que hablábamos en Deuteronomio: esto enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, que guarden mis estatutos. Ahí están incluidos todos, ¿verdad? La expresión de manera natural contempla el tema de la adopción. ¿Y por qué contempla la adopción? Porque volvemos a lo mismo: todos los que están en el hogar son hijos. Todos deben esto, y Jesús es el mejor ejemplo del tema de la adopción, ¿no es cierto? ¿Ustedes sabían que Jesús era adoptado? No, yo creo que no sabían, ¿verdad? Era hijo natural de su mamá, pero su papá lo adoptó. Y tan lo adoptó que llevó los derechos de herencia como el mayor. Por eso Jesús es el descendiente al trono de David.
precisamente porque por parte de su papá le tocaban los derechos del trono de David. Así que entendemos el concepto claramente de a quiénes se está refiriendo hijos. Si usted trae un tío a vivir a la casa, aunque sea por un tiempo, porque está pasando por una necesidad, ese tío está sujeto a las regulaciones de los hijos. Si usted trae un nieto a vivir o unos nietos a vivir a la casa, esos nietos están sujetos a las regulaciones de hijos. ¿Ve? Están sujetos a la autoridad de sus padres. ¿Quiénes deciden en esa casa? Los padres. ¿Quiénes son autoridad en esa casa? Los padres. Mire, pero es que hay un hermano del esposo. Sí, pero ese hermano del esposo se sujeta también igual que los demás hijos. ¿Me estoy dando a entender? Así funciona. Sigamos. Obediencia. ¿Qué nos está diciendo Efesios? Primero nos dice hijos y nos incluye a todos estos. Y después les dice obedeced en el Señor a vuestros padres. La palabra obediencia toma un realce como el único compromiso que se le impone a los hijos, tanto en Colosenses, también como en Efesios. Obedecer, la obediencia. Miren, los dos textos se dice que esa es la única orden. Si usted los lee bien, los textos son cortitos y lo único que les ordena es obedecer. Yo creo que con la obediencia no tenemos gran problema, ¿verdad que no? Ya sabemos qué significa el verbo obedecer. En el griego el verbo obedecer, la palabra que está ahí, que ustedes la pueden leer, está en las hojitas de trabajo tanto como en la proyección, implica dos acciones conjuntas. No se hacen separadas, sino que se hacen juntas las dos acciones. La primera acción es escuchar atentamente, poner atención, oír. ¿Cómo cuesta a veces que nosotros como hijos o que nuestros hijos nos escuchen? ¿Verdad que sí? Hay tantas distracciones. A veces damos órdenes y nuestros hijos están viendo la televisión, escuchando la radio, viendo el teléfono, jugando en la computadora, en fin, y no escuchan con atención. Bueno, eso nos pasa a nosotros porque todos los que estamos aquí somos hijos. Y nos pasa lo mismo. Bueno, en griego la palabra es escuchar y escuchar con atención, que va unido a, ahora sí lo que nosotros entendemos obedecer, llevar a la práctica, hacer lo que se me dijo, a lo cual puse atención, eso voy a hacer. Entonces, obedecer incluye las dos cosas. ¿Cómo yo voy a obedecer si no escucho? Obliga a que los hijos tienen que escuchar a los padres. Y es muy triste, hoy en día los hijos no quieren oír a los padres. No quieren oírlos cuando hay enseñanza. No quieren oírlos cuando hay instrucción. Y no quieren oírlos menos cuando hay corrección. Que ninguna de las tres palabras es lo mismo, ya lo hemos hablado. Los hijos, y todos somos hijos aquí, pongamos atención. Todos nosotros hijos tenemos que ser enseñados por los padres. Ellos son los que nos tienen que decir cómo son las cosas, no la gente de afuera, no el internet, no la televisión ni los programas. Son los padres los que nos van a decir y nos van a enseñar cómo son las cosas. Son ellos. Hijos, los que estamos aquí, todos, no importa la edad, hijos, debemos nosotros atención a lo que los padres nos están diciendo, porque ellos nos enseñan. Es la única autoridad que Dios deja para que los hijos aprendan. Por eso la única orden es obediencia. Son los padres, y ya de eso hablamos nosotros los papás, estamos obligados a enseñar. Y por eso los hijos están obligados a escuchar con atención para obedecer, porque nosotros vamos a enseñar.
El proceso se cumple cuando los dos cumplimos. Y vamos a dar instrucciones, nosotros los padres. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los hijos? Atender esas instrucciones. El modo, ¿cómo quiere que yo haga las cosas? Dígame cómo, para hacerlo. Escucho atentamente. No es que estás enseñando a hacer el arroz y la hija después termina haciendo el arroz como ella quiere. No, hay una instrucción cómo se debe de hacer el arroz. ¿Ve? Eso por poner un caso práctico, pero por poner un caso que de verdad tiene incidencia en toda la eternidad. Hijos, escuchen a sus papás cuando le están enseñando acerca de la vida espiritual. Pónganle mucha atención a lo que su papá y su mamá le están explicando de la Sagrada Escritura, porque ellos fueron comisionados por Dios para eso. Y cuando corrijan, y cuando venga la reprensión, y cuando venga la disciplina, hijos, tenemos que estar suficientemente atentos y ser obedientes, aceptar esa disciplina, recibir esa disciplina, corregir lo que haya que corregir. Los hijos debemos eso. En esa razón, el concepto es escuchar y llevar a la práctica lo que se me está diciendo. No tenemos que divorciar una cosa de la otra, tenemos que hacerla juntos. No es suficiente con que escuche, ¿verdad que no es suficiente? No ganamos mucho con escuchar, saber, pero hacer otra cosa completamente distinta. La ganancia está cuando escuchamos atentamente y llevamos a la práctica. Muy bien. ¿En qué forma hay que hacerlo? ¿De qué manera? Fíjese, volvamos, Efesios 6, capítulo 1. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor. ¿Qué significa esa frase? Vamos a desglosar eso. Nos dice que la obediencia se debe realizar a los padres como haciéndolo directamente para Dios. Así que no nos engañemos, hijos. El grado de obediencia a Dios se refleja en el grado de obediencia a los padres. Es una grande mentira, es un gran pecado, es un engaño creer que nosotros estamos obedeciendo al Señor 100% en todo y desobedeciendo a nuestros padres también 100% en todo. Es un engaño. Y hay hijos que se la creen, pues ya no se la crean más. No es cierto. La obediencia a los padres muestra ese grado de obediencia a Dios. Y el Señor es el que está diciendo, obedezcan a sus padres, como que yo estoy presente ahí. La obediencia en Colosenses se exige en todo. Y la pregunta que surge aquí, que resalta de acá, es ¿qué significa todo? Y entonces yo le respondería que todo es aquello que es todo, ¿verdad? Es todo. Está fácil. Mire, si usted quiere saber qué se excluye de eso, entonces todo lo que esté fuera de todo, entonces eso es lo que puedes excluir. ¿Verdad? Está muy fácil. A veces uno comete, yo particularmente cometo mucho ese error. Uno cree que porque uno como hijo ha caminado en rutas por los que tal vez el padre no ha caminado en cuanto a tal vez estudios o algún tipo de experiencias, que los padres no lo vivieron, pero que uno sí lo está viviendo. Uno desecha incluso la posibilidad de pedir consejo a sus padres en aquellas áreas donde uno dice, es que mi padre nunca vivió esto.
O es que mi madre nunca pasó por esto que yo estoy pasando ahora. Y desechamos la posibilidad de pedir consejo a nuestros padres. Amados hermanos, eso es una violación directa, eso es un pecado, una violación directa a la orden de Dios. El Señor dice que debemos de escuchar a nuestros padres y obedecerles en todo. Usted me dirá, este es un mundo ideal donde los padres son creyentes y entonces ellos me darán sabio consejo. Conozco muchos padres creyentes que no siempre dan sabios consejos. La Biblia no hace distinción. Solamente que recordemos que en el orden de los mandamientos de Dios está primero amar al Señor con toda la mente, con todo el corazón y con todas las fuerzas, y servirle y obedecerle a Él antes que a los padres. Eso que implica que cualquier orden, cualquier consejo que provenga de mis padres que violente la ley de Dios, estoy autorizado por Dios para obedecerlo a Él antes que a mis padres. Pero en todo, lo que no tenga que ver con eso, en todo, la palabra obediencia está. Ahora usted me dirá, ¿qué implica esa obediencia? ¿Hasta dónde llega? Eso vamos a estarlo estudiando cuando lo desgranemos un poquito más. Por eso dije, hoy vamos a ver cosas generales. Pero ya sabemos la forma en que se realiza esto. Muy bien. Hay algo importante, el tema contrario. La desobediencia es completamente condenada por Dios en su palabra. Vamos por favor, yo sé que ahí están los pasajes y los tienen ustedes en sus notas, pero hay ciertos pasajes que debemos de rescatar y no los tocamos todos, no por irrespeto a la palabra, sino porque el tiempo no lo permite. Éxodo 21:15 dice, el que hiere a su padre y a su madre morirá. Dios hablando. ¿Y cómo se hiere a los padres? ¿Se habla solamente de darle un golpe y que quede una herida? Eso sería una interpretación pecaminosa del texto. Una interpretación acompañada de la maldad del corazón. Porque herir a nuestros padres no se limita a un tema físico. Herir a los padres conlleva mucho más allá. De hecho, la herida física es un producto final de la herida que ya comenzó en el corazón. Y vean la sanción de Dios. ¿Qué dice Dios acerca de los hijos que hieren a los padres? ¿Verdad que no le dice que lo va a perdonar? No lo dice. Sabemos que la gracia revelada de Dios nos lleva a que cuando hay arrepentimiento, Dios perdona el pecado que sea, porque la gracia sobreabunda sobre el pecado. Pero en un sentido estricto, Dios está completamente contrario a este punto. Y todavía cuando la desobediencia es llevada al punto de la rebeldía, vea lo que dice el 18 al 21, se los voy a leer. Además, disculpen, me parece que ese texto está mal anotado ahí. No, sí, es en Deuteronomio, yo me había quedado en Éxodo, disculpen. Vamos a Deuteronomio capítulo 21. Y dice del 18 al 21 de la siguiente manera: si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, contumaz, ¿sabe qué es contumaz? Hoy lo podríamos traducir en la siguiente frase: cabeza dura, ¿verdad? Que no le entra lo que se le dice. Si alguno tiene un hijo contumaz y rebelde,
que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, uno habla con demasiada autoridad y otro habla con demasiada misericordia, pero las dos cosas son juntas. Y habiéndole castigado, los padres todavía tienen tanto amor que castigan al hijo contumaz y rebelde. Habiéndole castigado, no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad y a la puerta del lugar donde vivía. ¿Y qué van a hacer ahí? Y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo acariciarán, dice ahí, ¿no, verdad? Lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. ¿Por qué? No, ahí el pani que se acerque para que vea. ¿Sabe por qué? Porque tenía que ser fuera de la ciudad, tenía que ser que todo Israel lo viera y lo escuchara. Porque después de que un hijo contumaz y rebelde fuese completamente apedreado y muriera en medio de todo el pueblo, ¿cuál otro hijo se atreve a ser ahora contumaz y rebelde? ¿Quién se atreve ahora? ¿Quién sigue? ¿Verdad? Ahora usted me dirá, el grado de crueldad que está ahí mostrado es necesario. Por la dureza del corazón, es necesario. Hoy en día, si quisiéramos entender ese texto, hay que derivar el principio que de ahí está. Tal vez no van a ser piedras físicas, tal vez no va a ser una denuncia ante gran cantidad de todo el pueblo, pero de que se tiene que dar el ejemplo, se tiene que dar el ejemplo. De que se tiene que hacer, se tiene que hacer. Al hijo que es contumaz y que es rebelde, hay que castigarlo primero a ver si Dios tiene misericordia, y si no, hay que traerlo, hay que denunciarlo, y tiene que ser eso un ejemplo para los demás hijos que están por ahí. Usted me dirá: Jaime, eso es un poco duro llevarlo a la práctica. No, no es duro, es la palabra de Dios. Si queremos quitar la maldad del pueblo, como termina diciendo el texto, tenemos que hacer esas cosas. Tenemos que llegar a esos grados. No le digo cuál va a ser la forma de procedimiento que podríamos seguir acá. Podría abrir un espacio para cómo hacerlo. Pero de que nosotros debemos de llevar a la práctica este castigo ejemplar, debe de ser. ¿Sí? A denunciar. A la persona que ha sido contumaz y rebelde, y va a ser expulsada de la familia de la iglesia, va a llevar su vergüenza por sí. Entonces, en un contexto de iglesia es un buen proceso bíblico para llevar en un caso. Y usted me dirá: así de duro, así de grosero debería ser. Hermanos, así debe ser. Hemos pecado no haciéndolo. Gracias al Señor tenemos su misericordia para arrepentirnos y empezar a practicar lo que Dios dice. Pero esto no es nuevo. Mire, los mormones lo hacen. Aquel que se sale de la fe, que no sigue sus reglas, lo expulsan. No solo de la comunidad, hasta del hogar lo expulsan. Los testigos de Jehová dejan de hablar con esa persona. Lo tienen en la casa, pero dejan de hablarle. Así que no es nada diferente, ni nada nuevo, ni nada que no se practique. ¿Y qué pasa en ese estrato final? El mismo Pablo nos lo dice en Corintios. Quizá en ese estado venga el arrepentimiento. Jamás es para quitarle la posibilidad de que alcance misericordia, nunca. El amor y la misericordia van siempre primero. Pero quizá llegando a ese punto, la persona llega y diga: realmente necesito la misericordia y la gracia de Dios sobre mí. Y alguien arrepentido, y alguien confeso de sus pecados,
el Señor no lo desprecia y nosotros tampoco. Amén. Pero sigamos. La desobediencia fue el primer acto que mostró la maldad del hombre, ¿no es cierto? Estamos en la escena con Eva y se ha topado con la serpiente. Aquel animal que nunca hablaba, un día se puso a hablar con Eva. Nunca le había escuchado salir ninguna palabra de su boca, porque ella decía es igual que todos los demás animales, pero ese día le habló, entonces por eso le llama la atención. Así es Satanás. Él le dice, con que Dios ha dicho que no coman de ningún árbol que está en el huerto, y ella le dice, no, mira, dijo que podemos comer menos de uno. Y en ese momento Satanás utiliza la mentira y utiliza la duda y se la clava en la mente de Eva. Y Eva cae en incredulidad, ya no cree lo que Dios le dijo. Y entonces comete el pecado de desobediencia. El acto de desobediencia, aunque el pecado ya estaba antes. Amados hermanos, yo no le echo la culpa a Eva. Yo lo que digo es, la maldad del corazón del ser humano nos tiene aquí. Y es lo que hace que desobedezcamos. Mire, la desobediencia es decirle a Dios, yo no le creo a usted. Usted no tiene razón, por eso no voy a hacer lo que usted dice. Y la desobediencia a los padres es decirle a los padres, ustedes están muy equivocados, soy yo el que tengo la razón. Soy yo el que sé. Hijos, eso es la desobediencia. La desobediencia de nuestros padres es decirle, papá, mamá, ustedes no tienen razón en lo que están diciendo, ustedes no saben de lo que están hablando. E indirectamente le estás diciendo a Dios, Señor, usted se equivocó, no debió poner estos padres por autoridad para mí. ¿Se da cuenta? Por eso es que la obediencia es recordando que es en el Señor. Así que tenemos que tener mucho cuidado en que veamos esto. El acto de desobediencia revela la maldad del corazón del hijo, y por eso nosotros como padres, cuando en casa tenemos un acto de desobediencia, lo que tenemos que hacer es castigar la desobediencia, pero tratar el corazón. Pido disculpas porque la garganta no quiere hoy. Muy bien. La razón de por qué debemos de obedecer como hijos, porque eso cumple la justicia de Dios. Eso dice Efesios capítulo 6, verso 1. Hijos, obedeced a vuestros padres, porque esto es, y ahí le pone una palabra, justo. Es interesante, porque muchas veces uno da órdenes a los hijos, y lo digo por experiencia. Unas veces uno da órdenes a los hijos, y lo primero que los hijos le responden a uno, papá, mamá, es que eso no es justo. Entonces el tema es el siguiente: hijo, usted tiene suficiente capacidad para saber qué es justo y qué no. Usted sí sabe de justicia, yo no, ni Dios tampoco, que me puso aquí. Qué interesante. Pero la Biblia declara lo contrario. La Biblia declara que la obediencia de los hijos a los padres es una práctica de la justicia de Dios, porque estamos en el Señor. Es una práctica de justicia, y como yo lo anoté ahí, la obediencia no justifica al hijo creyente. No es que yo obedezco para ser justo, no, eso no es. No nos olvidemos que la única forma de ser justo ante Dios es por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, que por su gracia yo llego por la fe a ser creyente. No es obra que yo tengo que hacer para ser justo, es obra que yo hago porque ya soy justificado. ¿Me doy a entender?
es poner en práctica el hecho de que si estás en Cristo y si fuiste justificado, el comportamiento tuyo como hijo es obedecer a tu padre. Es poner en práctica esa justicia. Es que en nuestra propia carne, ¿verdad que no? Eso de obedecer a los padres como que no. No se nos da de natural. No se nos puede dar de natural porque nuestro corazón es malo. Lo único que podemos hacer estando en Cristo es depender de Cristo para hacer la justicia de Cristo aquí en nuestra tierra. Es lo único. Eso demuestra la justicia de Dios. Hay un caso interesante en Mateo capítulo 3 y verso 15, y es cuando Juan el Bautista está realizando la labor de bautizar personas, y en eso se presenta nada más y nada menos que Cristo Jesús. Juan era consciente 100% de quién era Cristo. Digo 100% en su entendimiento, no el 100% de todo lo que es Cristo, porque eso no lo conoce, no lo entiende ninguna razón humana. Digo Juan, en la totalidad de su entendimiento, él sabía quién era ese hombre que estaba ahí. Él sabía que era Dios hecho hombre. Él sabía que ese era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, puesto que lo declara. Él sabía que ese hombre que estaba ahí tenía tal dignidad que el mismo Juan no era ni siquiera autorizado para desatar la correa de sus sandalias. Él sabía ante quién estaba él, ante cuál presencia estaba él. Y es algo que le decía a mi esposa, yo no entiendo cómo él pudo mantenerse en pie ahí. Entonces me dirá, otros hombres se mantuvieron en pie delante de él, Pilatos y otros más, fariseos. Sí, pero ellos no tenían entendimiento de quién era el que estaba ahí. Este hombre sí. Y él viene para que Juan haga el acto de bautismo sobre él. ¿Y qué le dice Juan? Yo, dice, que más bien soy el que necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí para que yo te bautice. Pregunto, ¿Jesucristo necesitaba ser bautizado? ¿Por qué no? Mira, el bautismo es una muestra, decíamos, externa de un arrepentimiento de pecados que aconteció en el corazón y de un ingreso a la fe salvadora de Cristo. Jesús jamás se podrá arrepentir de ningún pecado, porque no lo cometió. Por eso el bautismo, en el caso de Cristo, no tiene el efecto de ser un testimonio público de haber entrado a la fe. Él es la fe. Pero Cristo le dice, deja que sea hecho porque necesitamos cumplir toda justicia. Es interesante. Cristo mismo sometiéndose a la justicia de Dios. En un acto que no podría jamás en la vida mostrar lo que la justicia de Dios mostraba, pero él dejaba testimonio de lo que estaba haciendo. Nosotros, hijos, aunque algún día llegásemos a considerar que es innecesario obedecer a nuestros padres, hay que cumplir toda justicia. Es un mandato de Dios. Y si algún día llegamos a considerar tal situación, le ruego por la misericordia de Dios que le pida al Señor que le perdone ese pecado. La ley de Dios para el creyente ya no es una imposición legal, sino es un gozo cumplir la justicia de Dios. Para Cristo es un gozo cumplir la justicia de Dios. Para el creyente es un gozo cumplir la justicia de Dios. Vamos a entender aquí un punto importantísimo. La ley que todavía está reinando
Para los no creyentes es una imposición. Es algo por lo cual van a ser juzgados. Para el que está en Cristo, ya no está bajo el imperio de la ley, está bajo el imperio de la gracia en Cristo Jesús. Pero, un momento, paremos ahí. La ley de Dios no quiere decir que ya yo no la tengo que observar. No quiere decir que dejó de funcionar. La ley de Dios me muestra cuál es el carácter de Dios y me muestra cómo Dios me quiere ver a mí actuar. De tal manera que ahora yo, tal como Cristo, voluntariamente me someto a la ley de Dios y me gozo en cumplir la ley de Dios, porque ya estoy en Cristo. ¿Me estoy dando a entender? No es que nosotros seamos legalistas, no. Es que observamos la ley por amor al Señor, porque queremos tener el carácter que Él quiere que tengamos. Por eso para nosotros la ley hoy se cumple por gozo, por convicción, por creencia, porque anhelo ser santo como Él es santo. No porque estoy obligado. ¿Me estoy dando a entender? Así que, amados, la ley de Dios debemos de observarla. No para alcanzar justicia, sino porque ya alcancé justicia. Muy bien. ¿Cuál es el fundamento bíblico? Mire, Pablo dice, háganlo porque el honrar a tu padre y a tu madre es el primer mandamiento que tiene una promesa. Ya les digo, como les decía al principio, el hecho de que Pablo lo escribiese tanto en Efesios como en Colosenses ya es un fundamento bíblico. Pero él hace uso de un fundamento mucho más atrás, allá en el Pentateuco. Y va y toma a Éxodo capítulo 20, verso 12. O toma también Deuteronomio capítulo 5, verso 16, donde dice, honra a tu padre y a tu madre. Y es muy interesante. En el Decálogo es el único mandato que asegura la permanencia de la familia. ¿Recuerdan los 10 mandamientos? El único que tiene que ver con familia y que asegura que la familia se va a sostener y se va a afirmar es cumpliendo el principio de la obediencia de los padres a los hijos. Honra a tu padre y a tu madre. Vamos a desglosar eso más adelante. Esta honra incluye muchas formas de llevarlo a cabo. Eso vamos a estarlo estudiando en los próximos domingos, si Dios lo tiene a bien. Pero Pablo agrega, además, que este mandamiento es el primer mandamiento con promesa. Ya lo vamos a ver. ¿A qué me lleva a honrar a mi padre y a mi madre? Me lleva a la obediencia. Me lleva al respeto. Me lleva a la sumisión. Me lleva a la observancia de ellos. Me lleva al cuidado de ellos. Por eso Pablo dice, y además hay un provecho personal en esa obediencia, porque es el primer mandamiento con promesa. No entendamos que es el primero que contiene una promesa, porque hay otros mandamientos que ya contienen otras promesas. Cuando dice el primer mandamiento con promesa, es que es la prioridad, que es lo primero, que es lo fundamental. Hijos, ¿qué es lo fundamental para nosotros? Obedecer. Ese es el primer mandamiento. Obediencia, obediencia y obediencia y obediencia. Por eso necesitamos padres que sepan la palabra de Dios y la ordenen a sus hijos, y la instruyan a sus hijos, y la enseñen a sus hijos, y den corrección a sus hijos con ella, porque ellos están sometidos a un régimen en donde están obligados a obedecer.
La honra al padre y a la madre, la obediencia en general para los hijos, solo es posible por la mansedumbre y la templanza, por la humildad que alcanzan los hijos solo cuando están en Cristo Jesús. Usted me va a decir, hermano pastor, es que eso de obedecer a los padres como que va en contra de lo que yo siempre he creído, va en contra de lo que yo siempre he aprendido, de lo que me han enseñado, va en contra de mi forma de comportarme. Sí, amado hermano, quiero decirle que la única manera de que nosotros podamos alcanzar obediencia, la única forma, y no hay otra, es si verdaderamente Cristo habita en el corazón de ese hijo. No hay otra manera. Por eso el llamado a estar en Cristo no solo es para padres, es para hijos, es un llamado universal. Solamente los hijos que están en Cristo pueden desarrollar, por la presencia, la habitación del Espíritu Santo, pueden desarrollar mansedumbre, fe, templanza, dominio propio para obedecer a los padres, porque ahí habita el Espíritu Santo. Porque en Cristo cualquier debilidad es suplida. Porque Cristo Jesús es el ejemplo claro de ser obediente a su Padre, ¿no es cierto? Todo lo que yo hago, decía Cristo, es porque lo veo hacer al Padre. Mi Padre hasta ahora trabaja, yo trabajo. Lo que yo digo es lo que yo he escuchado decir a mi Padre. Lo que estoy haciendo es su voluntad. Y en su momento de debilidad, Él le dijo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa sin que yo la beba, pero hágase tu voluntad. Amados hermanos, solamente si los hijos están en Cristo, solamente así podemos obedecer conforme al modelo que Dios ha dejado. Reitero, este es un esquema general de lo que vamos a estar estudiando en los próximos días. Si usted cree que esto es bueno para sus hijos y por alguna circunstancia hoy no están aquí, yo le aconsejo, tráigalos. Literalmente, arrástrelos. Eso es lo que dice la Biblia. Arrástrelos hasta acá. Procúrelos, esfuércelos. Y si hay otros hijos por ahí que tal vez no están dentro de su familia, pero que usted puede traerlos, tráigalos. No porque Jaime Rivera va a decir algo, sino porque el Señor ha tenido el placer en su gracia y misericordia de que podamos estudiar cuál debe ser el comportamiento bíblico de los hijos. Y nos ha dado hermosas enseñanzas y hermosas promesas para eso. Ahora la iglesia se va a ocupar en eso. Saquemos el provecho. Pongámonos en pie y tengamos una oración de agradecimiento al Señor, de exaltación a su nombre, de confesión de nuestros pecados y nuevamente de reconocimiento de su misericordia y de su gracia. Señor, en esta mañana esta congregación ha sido enseñada por ti. Probablemente muchos de nosotros, más que enseñados, estamos siendo corregidos, exhortados, incluso disciplinados. Creemos que tu palabra es verdad y está fija en los cielos y se cumple al punto de que ni una tilde, ni un punto pasará de ella. Esta iglesia, Señor, está comprometida con vivir todo lo que dice tu palabra y tal como lo dice tu palabra. Ahora, Señor, a la luz de ella hemos sido leídos y nosotros sabemos que estamos siendo hallados faltos ante tu medida. Rogamos que nos perdones por esa abundancia de gracia que trae para nosotros el derramamiento de la sangre de Jesús, y por la muchedumbre de tus misericordias, y porque no solamente hemos oído, sino que hemos visto que eres el Padre de misericordias,
porque a través de las edades has sido un Dios que trae para nosotros perdón y vida. Queremos pedirte que tú nos perdones de nuestras transgresiones, que tú nos traigas, Señor, a una nueva visión, a una nueva vida respecto a cómo debemos de comportarnos como hijos y cómo debemos de procurar los padres que sea el comportamiento de nuestros hijos. Señor, si bien la palabra obediencia la hemos olvidado en nuestros hogares, hoy queremos que hagas obra de reconciliación y de redención, de glorificación a tu nombre, para que vuelva a nuestros hogares tu obediencia irrestricta en todas las cosas, para la gloria de tu nombre. Te pedimos, oh Señor, que hagas obra de milagros en nuestras vidas, porque alejados de ti nada podemos hacer. Muchas gracias, Señor, por estar con nosotros. Rendimos honor y pleitesía, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.